Podemos decir entonces que la historia es una narración por medio de la cual el hombre deja plasmado su paso por el mundo, su paso por la tierra, ¿cierto? El hombre deja plasmado los sucesos que ocurrieron con él, los deja plasmado a través de la oralidad porque se contaban, podemos verlo antes de que se escribiera, antes de que escribiese Moisés los primeros 5 libros de la Biblia, pues todo se contaba de generación en generación, es decir, a partir de la oralidad. El ser humano lo comunicaba a sus hijos, los hijos lo comunicaban a los otros. Más adelante la historia tiene un peso mucho mayor. Incluso los rituales también hacían que se contara la historia, las canciones, los poemas, las danzas, los monumentos arquitectónicos que se establecían en ese tiempo contaban lo que el hombre había hecho, ¿cierto? Pero más adelante se le da un peso a la historia y el peso que se le da a la historia es la escritura, porque lo que está escrito, incluso en la modernidad, va a valer más que lo que se dice, ¿cierto? Lo que está escrito va a valer más. Por lo tanto, la historia es una ciencia completamente antropocéntrica, es decir, se centra en las preocupaciones, se centra en lo que le ocurrió al ser humano, en lo que le angustió, se centra en lo que el ser humano vivió, pero a partir de una narrativa, es decir, la historia cuenta lo que le ocurrió al ser humano. Y cuando hablamos del ser humano, también nos inmiscuimos nosotros, porque nosotros somos resultado de lo que otros seres humanos vivieron. Somos resultado de los comportamientos de otros seres humanos. Todo lo que nosotros somos hoy se lo debemos a lo que nuestros antepasados pues comenzaron a construir, porque somos seres históricos, y al ser seres históricos, como tú lo decías, somos seres temporales, históricos, porque nos construimos a partir de lo que el ser humano va desenvolviendo. Esto nos lleva entonces a pensar que la historia, aunque es antropocéntrica, la historia también tiene una linealidad y un curso, porque bueno, no toda la historia va a ser lineal, la idea lineal de la historia está centrada en el judeocristianismo, ¿no? Los judíos y los cristianos somos aquellas personas que pensamos que la historia tiene una linealidad, es decir, tiene un principio y tiene un fin. ¿Y por qué pensamos en eso? Porque pensamos en que hay un Dios sapiencial, es decir, un ser que piensa, un ser supremo que piensa, que ha trazado una serie de eventualidades en el ser humano y que todo esto tiene un fin teleológico. ¿Cómo hace un fin teleológico? Todo tiene un propósito, ¿cierto? Y el propósito del ser humano es mostrar no que sea solamente antropocéntrica la historia, sino que detrás de esa historia antropocéntrica hay un Dios que va a intervenir en la humanidad porque la quiere salvar. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces yo pienso que, como nos venía diciendo el profe, también es importante que cuando nosotros, digamos, nos acercamos a un concepto, ¿sí? Como en este caso la historia, que como lo hemos venido narrando con el profe, es el hecho de que es importante que tengamos claros los conceptos, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros para poder hacer digamos, un correcto acercamiento a un término, necesitamos conocer la etimología del término, ¿cierto? Sobre todo en este caso. Entonces nosotros vamos a ver que Sócrates nos decía que cuando le preguntan acerca de la historia, él decía en unas palabras castizas, que es, solo sé que nada sé, ¿cierto? Porque la historia es algo que se está construyendo, ¿sí? Entonces no es un capítulo cerrado, siempre nosotros estamos haciendo un aporte a la historia, ¿cierto? Entonces, para que nosotros tengamos, digamos, esa aproximación a la historia, es importante que nosotros comprendamos que el pueblo judío era un pueblo, digamos, de tradición oral, ¿sí? Entonces, toda esa tradición oral, digamos, la debemos comprender que como la historia nace en el momento en que el hombre puede ya escribir o se crea digamos, un formato de escritura, ¿cierto? Entonces, a esa persona que escribe, ¿sí? A ese grafo, le vamos a decir que es un historiógrafo, ¿sí? O sea, ¿qué es esa persona? Es la persona que escribe sobre la historia, ¿sí? Que entonces vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo bíblico es Lucas, ¿cierto? Nosotros vemos en el Evangelio de Lucas que Lucas empieza diciendo, voy a escribir acerca de las cosas que he contado, que he escuchado, y hace como una recopilación.
porque Lucas era médico, pero Lucas también era historiador, ¿cierto? Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, como veníamos diciendo, que el pueblo judío, y en este caso, porque es importante o pertinente para nosotros, y es pertinente, ¿por qué? Porque nosotros, el cristianismo no nace de la nada. El cristianismo bebe del judaísmo, ¿sí? El judaísmo era un pueblo, o sea, el judaísmo es el pueblo con mayor riqueza de tradición oral. Y luego todas estas cosas son impresas, digamos, en rollos, porque nosotros sabemos que el texto bíblico no llega como la Biblia que nosotros tenemos hoy en día, ¿sí? Sino eran rollos gigantes. Entonces, a medida que, digamos, por ejemplo, para citar que la historia nunca es un capítulo cerrado, vamos a decir que, por ejemplo, la historia y muchas, digamos, hay personas que tienen las posturas, digamos, de no creer en Dios, ¿no? Son cosas respetables, ¿sí? Pero la historia le aporta a la teología en el sentido de que, digamos, la va enriqueciendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para que algo sea histórico tiene que tener varios aportes y los mayores aportes escritos fuera del cristianismo, fuera de lo que decían los cristianos, es de aquellos que no eran cristianos, de aquellos que no creían en Jesús. ¿Sí? Entonces, es más, mucha gente dice realmente, o sea, hoy en día la pregunta de si existió Jesús o no, no es desde la historia una pregunta seria, ¿sí? Es tan cierto la existencia de Jesús que digamos, la venida de Jesús a este mundo parte la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Muchos historiadores actuales han intentado cambiar eso de antes de Cristo y después de Cristo. No, el hecho de Cristo es, digamos, nos muestra la historicidad del cristianismo, ¿cierto? Incluso, perdóname, yo te interrumpo un momento, Claro, profe, incluso dale. la mayor cantidad de los retractores de Cristo afirmaban su existencia, ¿no? Hay muchas cartas en las que se habla de un tal Cristo, de un tal Jesús, personas que no creían en Jesús, pero afirmaban que existía porque a través de sus escritos querían retractar todo lo que él había enseñado, todo lo que él había dicho. Entonces, incluso en los mismos escritos de judíos, de incluso muchos historiadores romanos, hablaban de que existió un tal Jesús que fue el que armó, por decirlo así, una iglesia que se llamó la iglesia cristiana. Entonces, incluso sus retractores hablan de la existencia de él sin necesidad de creer en él. ¿Listo? Sí, o sea, recordemos que cuando nosotros nos estamos acercando, digamos en este caso, a la historia judía, ¿cierto? Hablamos de un término que es la etnohistoria, ¿sí? Que es la historia de un pueblo, Uh ¿sí? -huh. Etno, pueblo, etno, historia. Entonces, vamos a ver cómo, digamos, cómo hacer ese acercamiento a la historia judía nos va a enriquecer de maneras que nosotros nunca hemos imaginado, ¿sí? Vamos a ver el recorrido de varios imperios, vamos a ver cómo cosas de esa época nos llegan hoy y nosotros decimos, wow, no puedo creer que esto sea este tiempo, ¿sí? Y entonces esa es la idea de la historia dentro de la teología, dentro de la religión, es como ver el enriquecimiento que tiene la historia junto con la teología y en la aproximación del texto bíblico. Y vamos a ver que no existe nada que esté fuera del texto bíblico. Muy O sea, el bien. texto bíblico nos arrastra a nosotros la historia de la humanidad en muy poco tiempo. No existe otro libro que se haya traducido a más idiomas en el mundo que la Biblia. Y pues obviamente hacer un acercamiento desde una cosmovisión histórica al texto nos va a enriquecer de maneras que nosotros no podemos imaginar. Muy bien. Bueno, yo quería aportar algo y es también sobre la etimología de la palabra historia. También Ajá. tiene una raíz sagrada. Hieros, reo. Son dos palabras griegas. La primera, hieros, significa sagrado y reo significa río. ¿Qué significa esto? Que la historia es algo sagrado. Y siempre se ha tomado como eso, ¿no? La historia son los acontecimientos de lo sagrado. Pero además de eso, viene una palabra que es reo, que vendría a ser la que se encuentra aquí, hieros, que es isto, y Uh-huh. reo. Reo significa río. ¿Y qué hace el río? El río fluye. Es decir, que la historia es renovadora, porque la historia va cambiando y la Sí. historia va avanzando, ¿cierto? Entonces tenemos ese primer acercamiento sobre qué es la historia, pues es los acontecimientos sagrados que van deviniendo en el tiempo, que van corriendo en el tiempo, así como el río y no se puede detener, porque la historia del hombre aquí en el mundo no se puede detener, ¿listo? Sí. Entonces, aquí hay una pregunta y es, ¿para qué sirve?
Pues la historia nos sirve para conocernos a nosotros mismos en retrospectiva. Es decir, nos conocemos a nosotros, conocemos nuestra cultura, porque esa cultura ha bebido, ¿cierto? Bebió, esa cultura también ha tomado, ha adquirido de otras culturas, de nuestros antepasados. Conocernos ahora es mirarnos en retrospectiva. ¿Qué fue lo que hicieron otros para que cuando yo aparezco en el mundo tenga ya, podríamos decirlo así, sin importar la redundancia, tengo ya un mundo a mi alrededor, tengo unas costumbres, tengo una lengua, tengo un pensamiento? Todo eso lo debemos a la historia, a los acontecimientos que otros han hecho en nosotros. ¿Listo?